Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a hablar de factor de potencia. Factor de potencia es un concepto muy abstracto y a veces se usa analogías para poder entenderlo. Entonces, vamos a explicar. Usted sabe que la empresa eléctrica produce energía y usted la consume en su casa y todo eso, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en una industria, ¿no? Bien, una industria. Eso también aplica para casas, ¿no? Entonces, la empresa eléctrica le da energía a la industria, le da energía. Yo estoy dibujando unos rayitos. Y usted le da dinero a la empresa eléctrica, ¿no? Eso es lógico. ¿Ya? ¿Qué sucede? Eh, Hay energía que la empresa eléctrica le da que usted no la aprovecha bien. Escuche, hay energía que usted no la aprovecha bien y porque usted no la aprovecha bien, usted no quiere pagarla. O el instrumento de medición eh, no le dice cuánto debería pagar. Suena confuso esto, pero vamos a hacer una analogía con la cerveza. Dice que, por ejemplo, un bar, ahí está el bartender y el- aquí le ponen una máquina para servir cerveza. Esta es la maquinita. Y el dueño del bar le dice que usted puede servirse su propia cerveza. Ya solo que tiene que pagar los vasos. Entonces tú vas y llenas tu vaso de cerveza. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que cuando tú llenas tu vaso de cerveza, tú lo sirves pura espuma casi. Esto es la cerveza y esto es la espuma. Entonces, tú te consumes 4 jarros de cerveza. ¿Ya? Ahora, los 4 vasos, tú, como no sabes servir, te los sirves a la mitad de la cerveza, porque el resto es pura espuma. Esto es espuma. Esto que estoy dibujando acá arriba, estas bolitas. ¿Ya? Vamos a suponer que cada vaso te dicen que cada jarro de cerveza te dicen que vale $1. Para redondear, ¿no? Digamos, $1. Ya. Entonces el bartender te dice, bueno, ya consumiste, me debes $4. ¿Ya? Y tú vienes y dices, no, pero si estos vasos de cerveza eran puro espuma, aquí hay 50 centavos de cerveza, 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos, y entonces yo solo te debo $2. Entonces estás en esa pelea, ¿no? Que él te dice, me debes $4 y tú le dices, yo te tengo que pagar $2. Ya. Eso es lo que está sucediendo con la electricidad. La empresa eléctrica está dando los 4 vasos de cerveza. ¿Ya? Él solo te da los 4 vasos. Y tú solamente estás aprovechando 2.
Ya. ¿Por qué solo aprovechas a dos? ¿Por qué sirves mal? Acá nosotros sabemos porque no sabes servir, ¿no? Obviamente. Pero ¿por qué estás aprovechando dos? Porque en las industrias hay eh, este, equipos eléctricos que producen armónicos. ¿Qué es armónicos? Son como corrientes parásitas, corrientes no deseadas. Por ejemplo, usted se ha dado cuenta que cuando está en su casa y usted prende la licuadora, algunas cosas se afectan, su computadora o el televisor se ve con líneas, cosas así, ¿no? No sé con los televisores de ahora, ¿no? Porque son LEDs. Pero en los televisores antiguos, usted prendía la licuadora, se distorsionaba la imagen, salían rayitas y todo eso. Eso es porque la licuadora es un motor, casa que ¿no? La licuadora es un motor tiene inductores que producen corrientes parásitas. Corrientes armónicas, podemos decir que ¿no? Que son corrientes parásitas, ¿no? Porque no las necesitamos o no las queremos. Bueno, entonces, el encender el licuador en su casa hace que se distorsione la onda de energía que le llega, la onda seno bien bonita que debería llegarle, se distorsione y se vuelve una cosa así. ¿Ya? Y eso es como alterar la red y eso es como servir mal la cerveza. En las industrias es peor porque ellos tienen bastantes motores. ¿Ya? Y eso hace que la onda seno que llega bien bonita se distorsione así. Y eso es como servir mal. Entonces, la empresa eléctrica lo que te dice es que, mira, yo te mando la energía bien para que la aproveches bien. Tú, por las fallas que tienes con tus motores, con, tu, con tus motores, distorsionas la onda y no aprovechas toda la energía que yo te mando. ¿Ya? Toda cosa que tenga un inductor, es el dibujo del inductor, ¿no? Que por lo general son motores, hacen distorsionar la onda. También las luces fluorescentes tienen una especie de inductor ahí. Eso también distorsiona la onda, ¿no? Pero obviamente una luz fluorescente es menos que un motor. Pero usted dirá, yo tengo una oficina que no tengo ningún motor y también me pasa esto. Pero es porque tienes muchas luces fluorescentes y no has corregido el factor de potencia. Ya, entonces, resumiendo, la empresa eléctrica como el bartender te va a cobrar, la empresa eléctrica por la energía que te da y el bartender tiene que cobrarte por los vasos que te da. Tú, como no sabes servir, te sirves mal y no aprovechas toda la energía que él te está dando. Tú te sirves mal y no aprovechas toda la cerveza que él te está dando. Y, pero igual tienes que pagar los vasos que te dieron. Porque el bartender no le puede decir al dueño, mire, es que solo me pagaron la mitad porque sirvieron esos vasos de cerveza, lo sirvieron a la mitad de cerveza y la otra mitad voy a espuma. No, el dueño le va a decir, no, a mí no me interesa eso. Tienes que cobrarle la cantidad de vasos y punto, y vas a estar en un problema, ¿no? El dueño con el bartender, porque el dueño dice cobrarle los cuatro, y este de acá me dice solo le voy a pagar dos, pero el problema, ¿de quién fue todo el problema aquí? Fue de esta persona que no sabe servirse. Acá de quién es el problema. El problema es del
de nosotros que tenemos motores y no corregimos la onda que distorsionamos. Bueno, ahora el siguiente problema es este. El medidor de energía que tenemos en la casa. Y en la industria, ¿no? Ahí está el medidor. El medidor solo mide el líquido. Es como que solo mide el líquido. Entonces, el medidor es análogo al estómago de la persona que está tomando, la persona que está emborrachándose. En el estómago, ¿cuánto va a haber de cerveza? Va a haber $2 de cerveza, no $4 de cerveza. Entonces, sí, hagan de cuenta que el medidor es como el estómago. Entonces, el medidor no ve los 4 vasos de cerveza, solamente ve 2 vasos de cerveza. Estos dos hacen uno y estos dos hacen otro. 2 vasos de cerveza. Entonces, el medidor dice, ¿sabes qué? Paga $2 nomás. Que yo sentí $2. Pero la empresa eléctrica dice, no, o sea, yo te estoy pasando 4, pero tú solo aprovechas 2 porque tienes estos errores de acá. Tienes estos inductores. Entonces, ¿qué hace la empresa eléctrica? La empresa eléctrica va a tu casa o tu industria, ya, mide, estando aquí con un equipo especial, mide cuánta, cuánta espuma tienes, ¿no? Y él te dice, a ver, tú, de cada vaso de cerveza que te doy, tú solo estás aprovechando la mitad. Entonces te dice, como solo estás aprovechando la mitad, tienes que, lo que tú marques, tienes que pagarme el doble, que son los 4 vasos que te estoy dando. Ya, entonces, conclusión, la empresa eléctrica no tiene cómo medirte los 4 vasos. El medidor solo te mide lo que estás aprovechando, lo que aprovechas nomás, que son 2, pero entonces la empresa eléctrica va a tu industria o a tu casa y te dice, te hace el análisis y te dice, ¿sabe qué? Usted aprovecha la mitad de lo que le doy y entonces tiene que pagarme, por lógica, el doble. ¿Ya? Ya. Claro que esto el ejemplo de decir que solo aprovechan la mitad es un ejemplo exagerado para que ustedes entiendan. Pero la empresa eléctrica te dice factor de potencia 0.8, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que solo estás aprovechando el 80% de lo que te estoy dando. ¿Ya? Factor de potencia 0.7. Estás aprovechando el 70%, aquí le voy a poner 70% de lo que te estoy dando. Acá el 80%, ¿no? Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir factor de potencia 1? Escriban en el chat. ¿Qué entiende usted por factor de potencia 1? Ya. 100%. Muy bien. Factor de potencia 1 quiere decir 100%. Está bien lo que he contestado. Ya, pero nunca vamos a llegar a factor de potencia 1 porque eso es ideal, ¿no? Ya, lo que pasa es que la empresa eléctrica te dice factor de potencia, por lo general, de acuerdo a qué país estemos, ¿no? Si te dice, si tu factor de potencia es 0.92, ¿qué quiere decir? Si estás aprovechando el 92%, yo no te multo, yo no te hago este cálculo para cobrarte más. ¿Ya? ¿Entiendes? Factor de potencia 0.92 quiere decir que estás aprovechando el 92% de lo que te doy, entonces ya no te hago este trámite de ver cuánto te falta para cobrarte el resto, no, como que ya lo dejamos ahí porque es difícil llegar a factor de potencia 100%. Entonces, eso no. Eso de 92, factor de potencia 0.92, varía de acuerdo al país, a las normas de cada país.
Ya, listo. Entonces, hasta ahí está claro. Ahora vamos a ver qué pasa cuando estamos mal, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un factor de potencia 0.8? Ya sabemos que lo que va a hacer la empresa eléctrica es ver cuánto consumes, hacer un cálculo porque estás aprovechando el 80% para cobrarte el 20% restante. Ya, entonces, ¿quiénes son los problemas en la industria y en tu casa que hacen esto? Son los inductores, ¿no? Y los inductores están relacionados con motores con diferentes cosas, ¿no? También puede ser luces fluorescentes y otras cosas más, ¿no? Todo lo que usted vea que tiene un inductor va a generar esto. Ahora, no hay tantos problemas en las casas porque el único motor que tienes es el de la bomba de agua, el de la lavadora y el de la licuadora. Pero tú no vas a tener prendido eso las 24 horas del día. Tú lo vas a tener solo en el momento necesario para que trabaje. Pero una industria sí tienen motores encendidos todo el día y luces fluorescentes encendidas todo el día. Y demás cosas que, electrónicas que tengan inductores. Entonces ellos sí van a tener ese problema. Ya, entonces, nosotros aprendimos en la clase pasada, cuando sacábamos el XL y el XC, vamos a sacar el XL. El XL es omega LJ. ¿Ya? ¿Y quién era el que restaba esto? Cuando se sacaba el XL, ¿quién era el que se podía restar con este de aquí? Escríbelo en el chat. Muy bien lo que están respondiendo por interno. Es el XC. El XC es el enemigo del XL, porque acuérdense que cuando resolvíamos esto me daba -1 sobre omega C. Y supongamos que esto de aquí me daba 40J, y esto de acá me daba -10J. Entonces, si se da cuenta que siempre había una resta. De hecho, porque te hay un signo menos, ¿no? Entonces, el enemigo del XL es el XC, porque lo va a restar. El enemigo del inductor, ¿quién es? Es el capacitor. Entonces, la solución es poner capacitores. Entonces, en la industria lo que van a hacer es, la industria, lo que van a hacer es poner un tablero, un armario lleno de capacitores. Lo conectan así a tierra. ¿De cuánto es el valor de esos capacitores que hay que poner? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Cómo calcular el banco de capacitores. Se le llama así, no banco de capacitores, ¿no? Pero es un conjunto de capacitores, por eso le dicen banco, dentro de un armario, ¿no? Vamos a aprender eso hoy. ¿Cuánto es el valor que tiene que tener ese banco de capacitores? ¿Cuántos capacitores hay que poner ahí para poder corregir el factor de potencia? Acuérdense que clase de factor de potencia, poder corregir el factor de potencia para poder llegar de 0.8 a aproximadamente 0.91 o 0.92 de acuerdo al país en que estemos, ¿no? ¿Qué sucede cuando ponemos, en este caso acá, condensadores o capacitores para llegar a factor de potencia 1? Ya les dije que eso es ideal, pero para efectos prácticos vamos a suponer que llegamos a factor de potencia 1. ¿Ya? Ponemos capacitores, condensadores. Entonces, en teoría, como ya te está sirviendo bien, el vaso está lleno de cerveza, casi sin espuma.
Pura cerveza, nada de espuma. ¿Qué pasa con la persona que está acá tomando? Él se emborrachó con 4 vasos de cerveza, pero ahora que se está sirviendo al tope, ¿con cuántos de cerveza se va a emborrachar? Con 2 nomás. Por lo tanto, él ya no va a pagar los $4 que le está pidiendo aquí el bartender. Le estoy pidiendo $4, no. El bartender ve que solamente se ha servido 2 vasos de cerveza y todos estamos contentos. El bartender le dice al dueño, esa persona se consumió 2 vasos. El dueño dice, es verdad, se consumió 2 vasos. Y él dice, por 2 vasos voy a pagar $2. Y todos estamos armoniosos. Ahora, respondiendo a la pregunta del chat, no es que esta persona bajó el consumo, porque igual en su barriga hay $2 de cerveza. Igual se emborrachó con la misma cantidad de cerveza. Él consumió la misma cantidad de cerveza. Lo que pasa es que ya la empresa eléctrica o el bartender no lo penaliza por servirse mal, ¿no? No le va a cobrar los 4 vasos porque no hay 4 vasos. Eso es lo que va a suceder acá. Cuando usted pone el capacitor y usted compensa la falla que hizo, mire, con los inductores hizo así la onda, la pone bien la onda, entonces usted igual va a consumir lo mismo. Lo que pasa es que la empresa eléctrica no lo penaliza por tener mal su red eléctrica. Bueno, entonces, como estábamos hablando de ese vaso de cerveza, aquí se les voy a dibujar. Está la cerveza que, lo que sí es cerveza abajo, lo que es espuma arriba y el total, ¿no? Entonces, la potencia activa es la potencia que tú consumes, que la industria consume, y eso es esto de aquí, ¿no? Esto es la cerveza que se consume. ¿Ya? La potencia reactiva es potencia que no consumes, potencia que se desperdicia por tus inductores que tienes ahí, por tus inductores que son en su mayoría motores. Esa es la espuma. Esta es Q. Y lo que te está proporcionando la empresa eléctrica es todo el vaso, y eso se llama S, potencia aparente. Y eso podrán ver en este gráfico que tienen ahí, ¿no? Del triángulo, ¿no? S es como la hipotenusa y la suma vectorial de P y Q es S. ¿No? Usted aquí en el vaso lo puede ver facilito, ¿no? P sumado con Q te da S. Pero aquí vamos a trabajar con vectores, ¿no? Y de hecho aquí está, mire, la suma vectorial acá abajo, mire. ¿Qué es esto? Una suma de vectores, ¿no? P y Q sumado vectorialmente es S, ¿no? A eso queríamos llegar. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente. Esta es la que consumimos, esta es la espuma, pero a la empresa eléctrica no le importa que tú no aproveches bien eso, porque él te va a cobrar todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como ya le dije, ¿no? Poner inductores o capacitores. Ahí está. Poner eso para hacer que esta flecha que está aquí, que es el Q, tener una nueva Q, una Q más pequeña. Llegar a hacer algo que la Q sea, por ejemplo, por aquí, ¿no? Nosotros la vamos a llamar Q nueva. ¿Ya? Y entonces al tener la Q, al agregar capacitores y hacer que esa Q, esa espuma se haga más pequeña, vamos a tener un nuevo S. ¿Ya? Y como ustedes se podrán dar cuenta, esta línea roja que está aquí es mucho más grande que esta línea azul que está acá. Entonces ya la,
la empresa eléctrica siente que nos está dando menos vasos de cerveza, porque él nos cobra por los vasos completos, ¿no? Así sea que tú lo hayas llenado con pura espuma. Aquí él, es como que a ellos no le importa que tú no aproveches la energía que le das, porque él te cobra todo lo que te da. Bueno, ahora que tenemos entendido esto, vamos a analizar qué pasaría si el factor de potencia fuera igual a 1. Que ya sé que es ideal esto, ¿no? No vamos a llegar en la vida real a esto, pero matemáticamente, ¿qué querría decir eso? Esta es la espuma, ¿no? Todo esto es espuma. Entonces, cada vez que nosotros quitamos espuma, esa línea verde del Q se va perdiendo, se va haciendo más chiquita, hasta llegar a 0,92. Ahora, si dijéramos que eso de ahí llegara a 1, a lo ideal, quiere decir que Q sería 0. Entonces, si esta cosa fuera 0, esa línea Q fuera 0, ¿cómo me quedaría S? Voy a dibujar la nueva S. Esta es la nueva S. Si se da cuenta que el Q es la altura, y como el Q vale 0, ¿qué quiere decir? S es igual a Q. Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? Que la empresa eléctrica te da los 4 vasos de cerveza y tú te consumes los 4 vasos de cerveza. En este caso, solo necesitarías 2 vasos de cerveza, con el ejemplo que vimos. Repito, ¿no? Control Z. Cuando estamos así, la empresa eléctrica me está dando 4 vasos de cerveza y me quiere cobrar los 4 vasos de cerveza, pero estoy consumiendo 2. ¿Ya? Porque note que esta línea que estoy trazando aquí, esta de aquí, es mucho más grande que el azul. Mire, si se da cuenta, mire. Es más grande que el azul, ¿no? Me está dando más de lo que yo consumo. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Que yo quiero pagarte $2 y tú me quieres cobrar 4. Lo ideal fuera que te sirvas bien, o sea, que esta línea Q que está aquí se haga cada vez más pequeña. Lo ideal fuera que Q sea 0 para que coincida lo que me das con lo que consumo. Aquí tenemos este triángulo de potencias que está un poquito más claro, ¿no? Podemos ver las unidades de las potencias. Potencia aparente en voltios amperios. Potencia reactiva en voltios amperios reactivos. Y potencia aparente en vatios, ¿no? La W es de vatios. O en inglés, no, watts. Ya, la K es de kilo, ¿no? Kilo, kilo, kilo. Hay que recalcar si usted el ejercicio lo va a hacer sin tomar el prefijo kilo, solamente esto. Voltios amperios reactivos y watts. Lo puede hacer, ¿no? O lo puedo hacer utilizando kilo, ¿no? En cada una de estas. Kilo, kilo, kilo. Pero tiene que tomar en cuenta que si todo lo va a hacer con kilos, las tres tienen que estar en kilos. En kilowatts, kilovoltios amperios y kilobar. Si lo va a hacer sin kilos, las tres tienen que estar sin kilos. Si hay variaciones en que le dan una unidad con kilos y una sin kilos, usted tiene que pasarlas a las mismas unidades, ¿no? O dejarlas a todo en kilos o dejarlas a todas en kilos. Bueno, entonces ya habíamos entendido qué implica el factor de potencia, ¿no? Ya, se trata de disminuir la Q para que la S sea más pequeña y me cobren lo que realmente estoy consumiendo, porque lo que realmente estoy consumiendo y nunca cambia, eso tienen que también tomar en cuenta. Mire, déjeme dibujárselo. Esta es la que me van cobrando, la S. La Q va a hacerse más chiquita, más grande, más chiquita, más grande. Mire que mi línea roja
Conforme va bajando se va haciendo más pequeña. Miren, no va a comparar esta longitud que tengo aquí con esta longitud que tengo acá, ¿no? Se nota que es más pequeña, ¿no? Miren, miren cómo la voy bajando, ¿sí? Ya. Usted sabe que en un triángulo siempre la hipotenusa es el lado más grande. Eso también es obvio, ¿no? Eso deberíamos tener en la mente. Este que es la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande del triángulo. Entonces, esta de aquí, esta S es mayor que la Q. Ya. Ahora lo que tenemos que notar es que este triángulo va a variar así, ¿no? De acuerdo a cómo Q se haga más pequeña, más grande. Pero P nunca cambia y eso es lo que queríamos llegar también en la conclusión. Usted siempre está consumiendo la misma cantidad de energía. Usted siempre está consumiendo en total 2 vasos de cerveza para emborracharse, con el mismo el ejercicio que vimos anterior. El problema era que usted para consumir esos 2 vasos de cerveza, usted solo servía en 4 vasos de cerveza porque se servía mal la cerveza. Pero en su barriga, siempre con $2 de cerveza, se está emborrachando. El problema era que usted lo servía mal, lo servía en 4 vasos y querían cobrarle los 4 vasos. Y eso es lo que estamos evitando ahora. Entonces, siempre vamos a consumir la misma Q. Siempre vamos a consumir, perdón, la misma P. Lo que queremos es que la S se aproxime bastante a P. Que lo que me van a cobrar se aproxime bastante a lo que consumí. ¿No? Queremos llegar a que esta S se aproxime lo más posible al P. ¿Ya? Mire, por ejemplo, aquí está casi la misma distancia, solo un poquito más, ¿no? Queremos llegar a esto, ¿no? Tenerlo lo más cerca posible. Ahora, usted se puede dar cuenta que hay una variación de ángulo. Ahí ve usted coseno de phi. Ya. Ese ángulo que está aquí, ¿no? Ese ángulo que estoy trabajando aquí. Si Q se va haciendo más pequeña, ese ángulo también se va haciendo más pequeño, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí tengo un ángulo grande y tengo un factor de potencia pequeño porque estoy aprovechando, qué sé yo, vamos a lanzar números. Aquí estoy en 0.80. 0.8. ¿Qué quiere decir 0.8? Que estoy aprovechando el 80% de la energía que me están proporcionando. Ya, déjame poner una rayita. Ya. Y a lo mejor aquí es el 0.92 que necesito. Le voy a poner 0.92. Yo necesito llegar ahí para que no me cobren la multa, no me cobren de más de lo que estoy consumiendo. Entonces, yo quiero llegar aquí. Ya. Note qué pasó con el ángulo. Me coger un color, otro color, un verdecito. Mire el ángulo original para el phi original para un 0.8 de factor de potencia y el nuevo phi, el nuevo ángulo. ¿Cuál ángulo es? ¿Qué pasa con el phi nuevo? Este phi que está aquí. ¿Es mayor o menor? Escríbelo en el chat. Es menor, muy bien. Ya, entonces, conclusión. Ese ángulo relaciona también el factor de potencia, no solamente la Q, sino que el phi. Entonces lo que dijeron es, necesitamos dejar el factor de potencia en función del ángulo, ¿no? En función del ángulo. Entonces por eso es que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo.
Y usted se podrá dar cuenta en este triángulo, coseno del ángulo que es igual. Escriban en el chat. ¿A quién dividido por a quién? A P sobre S. Muy bien. Alguien respondió en el chat. Yo sé que F es casi constante, ¿no? F casi no va a cambiar. Pero ese sí va a cambiar, ¿no? Porque una cosa es tener este S que es más grande a tener este S que es más pequeño, ¿no? Se va en relación y está bien, ¿no? Bueno, entonces eso es lo único que les faltaba saber, que cosiendo del ángulo que usted ve ahí, eso es el factor de potencia. O sea, tengo que llegar a un ángulo, tengo que llegar a un ángulo tal, a este ángulo de aquí, tengo que llegar a ese ángulo, el cual me dé, sacándole el coseno, me dé que sale 0,92. A eso tengo que llegar. Ya. ¿Entendido? Si está entendido, escribo OK. Si no, pregunte. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, una instalación consume una potencia activa. Potencia activa, ya sabemos. Usted ya ve potencia activa, ya piensa en la P. P igual 5,2. kW. Hasta ahí que me van diciendo que esa industria o esa persona, haciendo con la comparación que vimos, se está consumiendo 5,2 kW de cerveza. Solo cerveza. Ya. Con una potencia reactiva de 1,1. Eso es Q. O sea, esta es la espuma que se está también consumiendo él. Kilovoltios amperios reactivos. ¿Ya? Calcular el ángulo de desfase y el factor de potencia. Ya, entonces me están pidiendo que el triángulo S, que esto es S, esto es Q, y esto es P, me están pidiendo este ángulo. No me están pidiendo que lo corrija, no me están pidiendo todavía que saque cuántos capacitores tengo que poner para corregirlo al 0,92. Solo me están diciendo que encuentre ese ángulo, ya el phi, y el factor de potencia, que usted sabe que el factor de potencia es coseno de phi, ¿no? Ya, vamos a resolver. Esos son los datos que saqué del ejercicio, vamos a resolverlo. Entonces, como usted puede darse cuenta, ya tengo el P, ya tengo el Q. Como nosotros queremos el ángulo, tenemos que buscar una función trigonométrica que relacione a P y a Q. Y eso sería la tangente. ¿Por qué? Porque mire, si este es el ángulo, este se llama opuesto, el S siempre va a ser el S de hipotenusa, y el Q y el P va a ser el adyacente, ¿no? Entonces, tangente del ángulo es igual al opuesto por la adyacente. ¿Por qué cojo estas? Porque tengo estas dos, no tengo S. Si me dieran eso, usar una función trigonométrica que trabaje con hipotenusa. En este caso es solo esto, ¿no? Entonces, esto de aquí es tangente inversa de P, que vale 5,2 kW, pero de Q, no, Q está arriba. De Q que vale 1,1
abar, y P que vale 5.2 kW. ¿Por qué yo les decía que todo tiene que estar en K o todo tiene que estar sin K? Por cosas como esta, porque el K se te va a simplificar con el K, entonces no pasa nada, si se da cuenta. ¿Cuánto sale ese ángulo? Ese ángulo phi. 11.94 dicen, ya, muy bien. 11.94 grados. Es el ángulo nomás de este triángulo. Eso no tiene unidades. Eso tiene unidades de grados, ¿no? Ya, entonces como me piden factor de potencia, usted tiene que tener solamente que el factor de potencia es de 1 coseno de phi, que es 11.94. ¿Cuál es el factor de potencia de esto de aquí? Escribo en el chat. 0.99, ¿no? Entonces un factor de potencia casi de 1, ¿no? ¿Tiene lógica esto? Sí tiene lógica. ¿Por qué? Todo analícelo, ¿no? Es este ángulo. Este ángulo casi parece de 45. Si se da cuenta que uno siempre lo dibuja casi en 45, ¿no? Casi uno siempre dibuja en 45 un triángulo. Pero un triángulo que tenga un 11.94 grados sería un triángulo así, pues. Esto más o menos sería 11.94. Capaz que exageré, ¿no? Estamos poniéndolo así, creo que son 12 grados. Ya, entonces es una Q muy chiquita. Y se da cuenta, la Q es muy chiquita. Es un ángulo muy pequeño, por lo tanto, es un factor de potencia muy cercano a 1. Muy cercano a 1. Porque esta línea que está aquí, casi que tiene la misma distancia que la de acá abajo. Es un poquito más, la S es un poquito más grande que la P, pero es un poquito, no es tanto. No es tanto como que si fuera algo así, pues, ¿no? Ahí sí la diferencia entre S y P es más grande. Eso es lógico, ¿no? Me da un ángulo pequeño porque el factor de potencia es casi 1 y este es un triángulo con un ángulo pequeño en que S casi se parece a P. En la página de internet que está el ejercicio propuesto lo resolvieron de otra forma. Vamos a ver cómo lo resolvieron. Mire, nosotros cogimos y dijimos, como tengo P y tengo Q, las dos, yo dije tangente. De una porque yo no me aprendo o me robotizo al hacer algo, sino que voy analizando. Tengo las dos, cojo tangente del ángulo. Eso quedó entendido. Pero nosotros sabíamos, cuando les hablé de factor de potencia, les dije que el factor de potencia es coseno de teta, coseno de phi, perdón. Coseno de phi. Y coseno de phi, en esta gráfica, ¿quién es? Un alumno en el chat me dijo que era el adyacente, que es P, sobre la hipotenusa, que es S, ¿no? Entonces, esto de aquí sería P sobre S. Ya, hay que dividir P sobre S y ya tengo el factor de potencia. ¿Cuál es el problema aquí? No tanto el problema, pero ¿qué pasa? Que no sé cuánto vale S. Sin interrogación. Y mire lo que hace el autor del ejercicio. Encuentra S. Porque son dos vectores que se están sumando, encuentra la magnitud de S. Es la hipotenusa del triángulo, ¿no? Y encuentra el valor de S. Entonces, ahora que ya tiene S, y como ya tiene P, solo hace esa división y tiene el factor de potencia. Vamos a ver qué es lo que sucedió, ¿no? Mire, ahí está, ¿no? Él encontró la hipotenusa, usó la fórmula de coseno, que sería P sobre S, y ya está, 0.98. Ya.
En este caso, la persona que resolvió eso y encontró el factor de potencia, que es 0.98, y como también le están pidiendo el ángulo, en cuanto que esto vale 0.98, él dice coseno de phi, que es el factor de potencia 0.98, despeja phi y le sale el ángulo que nosotros encontramos, ¿no? Él primero encuentra el FP y de ahí saca el ángulo. Nosotros primero encontramos el ángulo y sacamos el FP, ¿no? El factor de potencia. Y al siguiente ejercicio, ejercicio 2. Nótese que todavía no estamos encontrando los capacitores. Estos ejercicios que están aquí, vamos progresivamente aumentando el grado de dificultad para que usted se familiarice con todos los términos y luego nos van a pedir que encontremos el banco de condensadores o banco de capacitores para corregir el factor de potencia. Bueno, entonces, en el ejercicio 2 tenemos que una instalación consume kW, 3.5 kW. Usted ya en su mente, cuando yo ve la W, ¿en quién piensa? En la P. ¿Ya? Y aquí también le dicen potencia activa, ¿ve? Aquí se la están nombrando. ¿Ya? Con un factor de potencia de 0.8. Usted cuando le dicen factor de potencia 0.8, también piensa en el factor de potencia en su mente, automáticamente, eso también es coseno de phi. Y todo eso es igual a 0.8. Eso ya usted tiene que en automático quedar. Calcular la potencia reactiva, Q, y la potencia aparente, S. Ya, entonces está fácil, ¿no? Porque me están dando un triángulo en que me dan un lado y el ángulo, pues no. Me están diciendo que, déjenme escribirlo, que este lado es 3.5 kW. Ese es el P, ¿no? Me están pidiendo el Q, me están pidiendo el S y me están dando el ángulo. Me están dando el ángulo. Porque el ángulo va a salir de aquí, ¿no? Usted sabe que ese ángulo va a ser coseno a la menos 1, coseno inverso o arco coseno de 0.8. ¿Cuánto sale eso de ahí? Coseno inverso de 0.8. ¿Qué ángulo sale? Escríbanlo. 36.87 dice alguien. Ya, entonces, funciones trigonométricas que me ayuden. ¿Cuál quiero sacar primero? No, quiero sacar Q, quiero sacar... Esto es un ejercicio de matemáticas de colegio, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar con este P, quiero sacar el Q, opuesto y adyacente, entonces sería tangente. La tangente es el opuesto, que es el Q, que es mi incógnita. Tangente de 36, no, 36,86, ¿no? Es igual a el Q, que es mi incógnita, dividido para el P, ¿no? Que vale 33.5 kW. Voy a borrar esto. Despejando Q, ¿cuánto me queda, no? Como estoy poniendo 3.5 kW, esa Q parece fino. Así es Q. Bueno, mi resultado, esto de aquí lo manda a multiplicar allá. ¿Cuánto le queda, no? Y si yo dejo en K, mi respuesta me va a salir también en K. ¿Cuáles son las unidades de Q? Son bar, ¿no? Voltios, amperios, reactivos, ¿no? Dígame cuánto es la tangente de 36.86 multiplicado por 3.5. ¿Cuánto le da eso?
2,63 dice. Muy bien. 2,63. Va con K porque esto de aquí tenía una K, ¿no? 2,63. Ya, entonces ya tenemos el Q. Nos falta el S, ¿no? Para el S podemos usar otra función trigonométrica que relacione a esto y a esto, que sería el propio coseno, ¿no? O podemos hacer Pitágoras. S es igual a raíz cuadrada del valor de P, que ya lo tenemos, más el valor de Q, que ya lo tenemos, ¿no? Haga eso, acuérdese que ambas están en K, la suma le va a dar en K, y esto es al cuadrado, ¿no? Ya, y el resultado, o sea, todo está en K, se va a hacer K cuadrado, se van a sumar las K cuadrado, en la raíz van a salir como K. Entonces mi resultado va a salir como K voltios amperios, ¿no? Elevé las al cuadrado de la P y la Q, la suma, le saca raíz cuadrada y me dice cuánto sale. Ya, entonces dice 4,38, ¿no? Que le sale. Ya. Entonces esos son los resultados, ¿no? Esa es la forma que nosotros analizamos para resolver. Obviamente pudieran haber otras formas, ¿no? Vamos a analizar cómo lo resolvió esta persona de aquí. Ya sacó el ángulo, así también como hicimos nosotros. Y aquí tiene el ángulo. ¿Qué más? Dijo que ese es el triángulo. Pero también utilizó la tangente para sacar el... También utilizó la tangente para sacar el Q. ¿Ya? Y de salir lo mismo, la misma Q que tenemos nosotros. Déjeme borrar todo lo que grababa tiene. De salir la misma Q. Vamos a ver cómo sacó el S. Ya mire, usó otro camino para resolverlo, mire. ¿Qué hizo esta persona? Dije hizo la otra opción que teníamos planteada, ¿no? Dice que aquí está la P, aquí está la S y aquí está la Q. Y ya tiene el ángulo que vale 36,87. Vamos a ponerlo de una vez. Ya está, ¿no? ¿Qué dijo esa persona? Dice, bueno, yo voy a coger una función trigonométrica que relacione el S y el P. ¿Quién relaciona al P y al S? Coseno. Coseno del ángulo. Eso es igual a P sobre S, ¿no? Entonces, despejando, le va a quedar que S es igual a P sobre coseno. Ya. P ya lo tiene. Y coseno del ángulo, ya sabemos que coseno del ángulo es 0,8, ¿no? Coseno del ángulo es 0,8, que es el factor de potencia. O puede ponerle coseno de este ángulo de acá, que también le va a dar 0,8. Y ahí encontró la S, ¿no? Hizo otro camino diferente de nosotros al final, pero igual llegamos a la misma respuesta. Si se ha entendido, estoy ok. Si no, pregunte. Bueno, entonces tenemos el siguiente ejercicio que ahora sí vamos a corregir un factor de potencia. Eh, el factor de potencia se corrige con un banco de condensadores. Se pueden decir banco de condensadores, capacitores, capacidad, todo eso, ¿no?
Entonces, esta es la industria, o su casa, o lo que sea. Y el banco de condensadores está conectado en paralelo a toda la maquinaria que usted tenga aquí, ¿no? Aquí se conecta así, y eso también está a referencia, ¿no? A tierra, ¿no? Están conectados en paralelo. Entonces, cuando le digan aquí, conectar en paralelo, eso es obvio. Nunca va a existir un banco de condensadores conectado en serie. Ya, entonces está conectado ahí. Entonces vamos a ver los datos que nos dan. Dice que la instalación es de 220 voltios y consume una potencia activa de 5.2 kW. Eso es P, con un factor de potencia de 0.8. Coseno de teta, coseno de phi, perdón, es igual a 0.8. En atraso, calcular la capacidad necesaria. Entonces me están pidiendo los capacitores para pasar de 0.8 a un coseno de teta, un coseno de phi de 0.95, ¿no? Es verdad, ¿no? Está tratando de corregirlo para que el factor de potencia se acerque más a 1, ¿no? Al parecer, en ese país, para que no te multen, tienes que llegar a 0.95 y eso es lo que vamos a calcular, los condensadores necesarios para llegar a 0.95. Esos son los datos que sacamos del ejercicio. Potencia activa, el factor de potencia que tienen al inicio, el que queremos para que no nos multen, el voltaje de la red y la frecuencia de ese voltaje. O sea, esto es una onda de voltaje. ¿Ya? La amplitud es 220 y la frecuencia es 60 Hz, ¿no? Y necesitamos aprender esta fórmula para sacar el capacitor. Ahora, necesitamos ver, enfóquese que el problema aquí es el Q. ¿Ya? El, el Q podemos decir que este es el Q actual, ¿no? La P sigue siendo la misma, P5.2 KW, el S va a variar, ¿no? Pero nosotros queremos llegar, bueno, aquí llegamos a estamos aquí en factor de potencia de 0.8 y nosotros queremos el mismo P, 5.2 KW, pero con un Q más chiquito, ¿no? Vamos a llegar a esto. Este sería el Q9. ¿Ya? Entonces, como el Q actual llega hasta acá arriba, yo quiero desde aquí bajarlo hasta acá. Yo tengo que restarle esta cantidad de Q. ¿Cómo lo voy a restar? Con capacitores, condensadores, también le quiero llamar. Entonces, el primer paso es encontrar el Q actual, luego encontrar el Q nuevo y vamos a encontrar la diferencia de los Q, porque la diferencia de los Q es este Q capacitivo, ¿no? Hagamos así, ¿no? Digamos que Q capacitivo, me estoy inventando el nombre capacitivo. En otros libros le dirán Q1, Q2, Q3.
¿Ya? Pero yo le estoy para que quede más entendido, ¿no? La lógica manda que este de aquí, que sería el Q capacitivo, sería el Q actual menos el Q nuevo, o el Q que quiero, ¿no? Necesito tener la diferencia de los Q para con eso calcular el capacitor, ¿no? Eh, ya, vamos a encontrar eso. Aquí tengo que este ángulo que está aquí es coseno de phi 0.8 y este ángulo que está aquí sería coseno inverso de 0.8. ¿Cuánto sale ese ángulo? Escríbelo en el chat. ¿Cuánto me dicen? Es mi ángulo anterior, ¿no? 36.87. Ya, de mi nuevo triángulo va a ser coseno a la menos 1 de 0.95. ¿Cuánto sale ese ángulo? 18.19. ¿Ya? Ese de aquí sería el coseno. Entonces, como usted se puede dar cuenta, yo necesito el QC, el tipo positivo. Vamos a sacar de cada uno el Q. Tengo una función trigonométrica que me da el ángulo, yo quiero el lado opuesto y tengo el lado adyacente. Entonces, este es tangente, ¿no? Tangente de 36.87 es igual a Q dividido para P. Entonces, yo quiero Q es igual a P pasa a multiplicar 5.2 kW multiplicado por la tangente de 36.87. ¿Cuánto me da Q? 3.9 kilovoltios amperes, ¿no? Hay alguien que pregunta por interno si la podemos llamar Q de incremento. Sí, puede llamarla como usted quiera, solo que no se confunda, ¿no? Hay libros que le dicen Q1, Q2 y delta Q, ¿no? Puede ponerlo así. O usted le puede llamar Q actual Q nuevo y Q de incremento también. Yo le quiero llamar Q capacitivo porque es la Q que me va a representar cuántos capacitores tengo que poner, ¿no? Qué cantidad de capacitancia tengo que poner. Por eso la bauticé así, pero diferentes ingenieros y diferentes libros lo van a llamar de manera diferente. Ya, entonces tenemos que este sería mi Q actual, ¿no? Eso es lo que yo tengo ahorita en el Q. Esto es lo que me genera los inductores que tengo en mi industria y por eso tengo este Q. Ya, yo quiero tener el menos Q. ¿Cuál es el Q que quiero tener? Este que está acá, el Q nuevo. Entonces, yo quiero Q nuevo y tengo el ángulo y tengo el P, la misma función trigonométrica tangente. Aquí dice que todavía existe. Tangente de 18.19, que sería el Q nuevo dividido para P. Por lo tanto, el Q nuevo sería igual a el mismo P, 5.2 kilovatios por la tangente, de 18.19. Mire, aquí se puede dar cuenta de lo que les venía diciendo, que la P no cambia, ¿no? Sigo consumiendo la misma cantidad de energía yo, en ambos casos. Pero va a cambiar el Q, que es la espuma, ¿no? ¿Cuánto sería el Q nuevo?
1.71 kilobar. ¿Ya? Entonces, va a encontrar la diferencia de las dos, que es esto que está acá, lo que le voy a restar con los capacitores. Como le dije, no puede llamarlo como usted quiera, delta Q, Q3. Yo le quiero llamar Q capacitivo porque quiero tener en mi mente que esos van a ser los capacitores que voy a agregar. Entonces, Q capacitivo va a ser el Q actual, que es 3.9 cavar, menos 1.71 cavar. ¿Cuánto es el Q que tengo que agregar con capacitores? ¿Cuánto es esa diferencia? 2.19 cavar. Perfecto. Ya, entonces, este dato que está aquí, lo vamos a pasar acá, pero por favor, tomen en cuenta que esto no está en K, ni esto tampoco está en K. Entonces, si lo va a meter aquí, tiene que meterlo sin el K. Entonces, si usted lo mete sin el K, va a ser 2.19, 3 espacios de la coma, ¿no? 1, 2, 3. Bar. Ya. Voltaje al cuadrado. 220 al cuadrado. Omega, y está dando la frecuencia. Usted sabe que siempre le han explicado que omega es 2πf. Entonces esto sería 2pi por 60. Entonces aquí lo pueden meter 2 por pi por 60. ¿Ya? Y dígame cuánto le da esto que está aquí, ¿no? Probablemente le dé un número muy pequeño, pero acuérdense que el prefijo micro es a la menos 6. Si es muy pequeño, utilice el prefijo micro. Y como el capacitor está en faradios, sería microfaradios. Denme los microfaradios, ¿cuánto sería? Muy bien, 120 microfaradios. Ya, esa es la cantidad de condensadores. Esa es la capacitancia para lo que usted tiene que conectar para que el factor de potencia pase de 0.8 a 0.95, ¿no? 0.8 a 0.95. Para tener el factor de potencia de 0.95 y la empresa eléctrica no te penalice, ¿no? No te ponga un cargo extra, ¿no? Vamos a ver el ejercicio que está ahí. ¿Cuánto les quedó? Solución. Ahí está, 120 microfaradios. ¿Se ha entendido? Si está entendido, escribo ok. Si no he entendido, pregunte.